Crisis de los refugiados, el problema del terrorismo y el crimen organizado son factores determinantes que perjudican este movimiento adecuado de la migración en Europa. Para proteger y frenar este paso en las fronteras, la Agencia Europea de Control de Fronteras, Frontex, ha mostrado su disposición para tomar decisiones vinculantes en los países de la Unión Europea y así evitar un posible flujo migratorio a gran escala en el 2016. Es la segunda vez que se propone una medida como esta, pero el ceder soberanía nacional ha creado serios recelos entre los integrantes de la Unión Europea. Para Fabrice Leggeri, director ejecutivo de Frontex, es una medida inevitable si se busca la protección eficiente en las fronteras de los países europeos. Leggeri indicó que se necesita más poder para controlar efectivamente las fronteras y defendió a su organización, argumentando que su función no es meramente registrar a los peticionarios de asilo que acceden a Europa, sino que también se ocupa de las cuestiones de seguridad como la lucha contra el terrorismo internacional y las redes criminales. Frontex estima que el año pasado ingresaron al territorio europeo alrededor de 1 millón de refugiados y aplicando nuevas políticas migratorias, esperan mantener la misma cantidad para este año. En el mes de enero hubo el paso irregular de 140.000 personas por las fronteras europeas, una tercera parte menos que el mes de diciembre, pero 6 veces más que el primer mes del 2015. Bélgica cerró el paso fronterizo a los refugiados expulsados del campo de Calais y decidió suspender la vigencia del Tratado de Schengen en su frontera con Francia. Bélgica ha comenzado con la devolución inmediata a Francia de centenares de inmigrantes irregulares que no deseen pedir asilo en el país. Esto ante el temor de que el desmantelamiento del campamento de refugiados, conocido como la Jungla en Calais, genere un nuevo éxodo de indocumentados en la zona. Vienen de Calais y se dirigen a Inglaterra. En este caso, quieren ir a Zeebrugge y nosotros no queremos campamentos de ningún tipo. No se puede vivir así. Eso no queremos en Bélgica. En declaraciones para la agencia de noticias Reuters, la alcaldesa de la fronteriza ciudad de Pané informó que agentes federales, con el apoyo de la caballería y fuerzas locales, han llevado a cabo controles fronterizos las primeras 24 horas en 3 carreteras y que se ha evitado el ingreso a territorio de unas 80 personas y se han detenido a otras 25. Según un representante de la Policía Federal, citando reportes de la Oficina de Extranjería, los inmigrantes rechazados, en su mayoría de origen afgano, provenían de Francia y tenían planeado desplazarse hasta el puerto de Zeebrugge para tratar de tomar un ferry que los conecte con Reino Unido. Restricciones de este tipo al avance de los refugiados hacia la parte norte del continente han sido condenadas por Naciones Unidas. En conferencia de prensa, el alto comisionado de la ONU para los refugiados, ACNUR, Filippo Grandi, ha calificado de inaceptables las alternativas que se oponen al traslado o realojamiento propuestas por la Unión Europea. Observamos que países a lo largo de la ruta de los Balcanes ponen restricciones, barreras e imposiciones a los migrantes. Creemos que van en contra de toda regla y norma, incluso europea, de protección a los refugiados. Contradiciendo justamente la normativa de protección a los refugiados, Hungría anunció este miércoles la convocatoria a un referéndum sobre las cuotas impuestas por el bloque comunitario para acoger a los inmigrantes. Así lo anunció el primer ministro de ese país, Viktor Orbán. Estoy convencido de que el gobierno está respondiendo de esta forma a la opinión pública. Creemos que la introducción de cuotas de reasentamiento para migrantes que no cuentan con el respaldo de la gente es lo mismo a un abuso de poder. Según el plan de Bruselas, Hungría debería acoger algo más de 2.300 refugiados, pero esta imposición para Orbán simboliza un grave problema de seguridad étnico, cultural y religioso, no solo para su país, sino para Europa. Como se recuerda, el gobierno de Budapest ordenó el año pasado la construcción de una valla en su frontera sur para bloquear así el avance de los inmigrantes. Bueno, sigue la crisis de refugiados, sigue aumentando el número de refugiados, como hemos visto en la nota, y se acentúan las divisiones en Europa por el tema de cómo resolver esta situación. Resulta increíble que Frontex haya dicho que
Ellos esperan, y eso es justamente la noticia, esperan que el próximo año el pedido de asilo, las peticiones de asilo puedan incrementarse aún, lo cual denota que sus esperanzas en torno a la situación de gran parte del mundo no lo dicen, pero es bastante reducida, es decir, lo cual suena lógico, pensar en una solución en Medio Oriente que no solamente Siria, son más países, pensar en una solución en el tema del África subsahariana, donde hay tantos conflictos que aún están latentes, desde Sudán, República Centroamericana, Mali, Chad, y la situación económica de muchos países, la mayor parte considerados como estados fallidos, pues obviamente hacen creer que este tipo de caminatas, de traslados, pues puedan siguiendo dando. O sea, ahora hay un tema que a mí me parece a mí, siempre me ha parecido bastante curioso, y es que como un tema humanitario, pues estamos frente a un tema básicamente humanitario, que debería significar más bien reflejar los logros de la Unión Europea, es decir, reflejar el papel que la Unión Europea construyó en los últimos 40 años para hacer frente a partir de su propia experiencia, claro, donde ellos han vivido la guerra y han vivido también el desplazamiento de millones de personas. Bueno, y todos los principios que la Unión Europea enarbola, pues uno dice, ¿cómo es increíble que un tema humanitario haya partido y fracturado tan fácilmente la Unión Europea? Es decir, ¿qué puede pasar la Unión Europea cuando se enfrente a otros temas realmente de seguridad? Porque este no es un tema de seguridad como lo plantea el presidente de Hungría, es un tema humanitario. Está desbordado. Exacto, entonces la pregunta es, ¿cómo es que ese tema humanitario ha podido fracturar y demostrar pues lo peor de la Unión Europea? Porque ¿dónde quedan los principios de solidaridad ahora entre Bélgica y Francia? ¿Dónde está la solidaridad? Bélgica diciendo, yo no quiero que tus campos en Calais puedan replicarse en Bélgica, por lo tanto cierro la frontera. Y a usted también diciendo, yo ya no más. Ya no, los franceses podrían decir sí, pero acuérdate que los que cometieron el atentado en Le Bataclan vinieron de Bélgica y ustedes permitieron que cruzasen la frontera hacia Francia. Así que, digamos, la solidaridad europea está quedando pues hecha añicos frente a los intereses aún burdos de los estados, que no se veían pues hace mucho tiempo. Y no solo eso, sino que hay también, se está minando por dentro la misma Unión Europea, porque si siguen surgiendo estos movimientos ultraderechistas, exacto, y euroescépticos o antieuropeos, también van a tener oposición ya desde adentro y desde los propios parlamentos nacionales. Nosotros ya venimos hablando hace 4 o 5 años del surgimiento de grupos nacionalistas. Algunas veces pensamos que esto es imposible ver en Alemania. La alternativa para Alemania hoy tiene la posibilidad de lograr resultados nunca antes vistos en Alemania, un país que tiene muchos recelos, así como usar lo militar debido a su pasado reciente del siglo XX, también tiene muchos recelos con respecto a un discurso de extrema derecha debido pues a los hechos que ya conocemos del siglo XX. Sin embargo, es increíble que inclusive en Alemania comiencen a surgir con mucha fortaleza este tipo de grupos que se consolidan en toda la región. Así que, ¿qué puede pasar en una región donde un Le Pen puede ser primer ministro, donde a candidatos alemanes pueden ser de extrema derecha, pueden formar parte del Bundestag? ¿Qué puede pasar si el UKIP realmente impone la agenda, como parece que la estuviera haciendo al partido pues conservador de Cameron? Dios mío, ¿cuál va a ser el futuro de esta Europa que ganó hace poco el premio Nobel justamente por haberse consolidado como una zona de paz? Yo no veo mucho de paz en este momento en Europa. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, aceptó el alto al fuego acordado por Rusia y Estados Unidos. En una entrevista al diario El País, al-Assad dijo que 80 países apoyan a los terroristas en Siria. El cese al fuego en Siria, planteado por Rusia y Estados Unidos para acatarse a partir de la madrugada de este sábado, podría respetarse luego que el presidente sirio Bashar al-Assad le manifestara vía telefónica al líder del Kremlin, Vladimir Putin, su interés de colaborar en esta nueva tregua junto con la oposición. Sin embargo, para algunos, esta solución planteada por Occidente a la crisis política que vive el país favorecería en realidad al régimen de al-Assad. Así lo expresó este miércoles el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en un discurso transmitido en la televisión desde Ankara. Estamos de acuerdo con un alto al fuego para aliviar a los hermanos sirios, pero es preocupante ver que el régimen de Assad, que es responsable de la muerte de más de 1 millón de personas, reciba el apoyo abierto de Occidente y con un tono desafiante lo utilice contra la oposición. Erdogan mencionó que la propuesta de cese al fuego que excluye a los yihadistas del Estado Islámico y al Frente al-Nusra, rama de Al-Qaeda en Siria, también favorecerá a los intereses de Rusia e Irán, pues podría ser un pretexto para bombardear a la oposición. ¿Cómo se puede evaluar a las organizaciones terroristas de manera distinta si se presentan en el mismo esquema de organización?
Es una broma decir que Rusia está luchando contra el Daesh o contra los terroristas. Sí ha sido implacable bombardeando a la oposición junto con el régimen de Assad desde que llegó a la región. El presidente turco expresó de esta manera que la tregua debería excluir además a las milicias kurdas del Partido de la Unión Democrática y de su brazo armado, las Unidades de Protección Popular, YPG, a quienes Ankara considera de terroristas. De otro lado, las fuerzas especiales de la región autónoma del Kurdistán iraquí divulgaron la información sobre el rescate de una adolescente de nacionalidad sueca que se encontraba secuestrada por el autodenominado Estado Islámico cerca de la ciudad de Mosul. Se trata de Marlene Estivani Nimar, de 16 años, que como otras tantas occidentales, emprendió un viaje el año pasado a Siria por amor, acompañando a su novio, porque este quería unirse a los yihadistas. La pareja abandonó su país de origen en mayo pasado y se trasladó en bus y tren hasta Turquía, para después cruzar a Siria e Irak. Tanto el gobierno sueco como los familiares solicitaron ayuda a Erbil para localizarlos, y así fue como los peshmergas dieron con la joven en Mosul, considerado hoy uno de los grandes bastiones del grupo extremista. Y sobre la situación en Siria, el diario The New York Times le dedica un editorial a la situación entre Turquía y los kurdos. Dice que está leyendo mal, interpretando mal la situación Turquía en su continua hostilidad con los kurdos en Siria. Sí, bueno, esa es un poco la posición de Estados Unidos. Turquía está generalizando pues a todos los kurdos, es decir, asociado a las milicias kurdas en Siria con el PKK. Para el gobierno de Tayyip Erdogan pues es parte de lo mismo, aunque como hemos visto en el atentado el otro día hay grupos inclusive separados de ellos. Para Erdogan pues es lo mismo, es la conflagración de los intereses kurdos de crear a lo que existe hace mucho tiempo en el imaginario kurdo, es crear un gran estado en el Kurdistán, un estado que atraviesa países como Siria, Irak y obviamente también Turquía, ¿no? Ahora, ¿tiene relaciones Turquía con los kurdos de Irak? Bueno, acordémonos que al inicio del conflicto Turquía tuvo que ceder ante la presión occidental para que kurdos de Irak usasen un corredor por Turquía para poder llegar hacia Siria y defender la ciudad de Alepo. Así que en un momento Turquía tuvo que aceptar pues que kurdos desde Irak, del Kurdistán iraquí, que son los más fuertes, los más consolidados, puedan viajar hacia el norte de Siria. Y lo tuvo que aceptar reñadientes. Ahora dudo que ese cordón o ese camino se haya mantenido debido a... Por eso es tan importante la tregua, pero también hay que ser, o por lo menos yo soy, pues algo escéptico respecto a la tregua. No solamente por lo difícil que es una tregua entre un conflicto que tiene tantos participantes y que tiene áreas tan mal definidas. Es decir, no es que es fácil decir que al-Nusra y el Estado Islámico no participen del acuerdo, porque ellos se mezclan en regiones donde un kilómetro puede estar pues un rebelde sirio, en el siguiente kilómetro está al-Nusra y al siguiente kilómetro está un soldado oficialista cercano al Assad. Así que obviamente es muy difícil poder mantener un alto el fuego cuando organizaciones como al-Nusra, el Estado Islámico y otras que están ahí al borde, que podrían ser en cualquier otra coyuntura un grupo terrorista, pues también participan del conflicto. Además, y dos, es que no es el único conflicto, hay muchos conflictos paralelos. El hecho que Turquía cuestione ese cese al fuego, obviamente, y que continúe pues sus enfrentamientos en territorio sirio contra los kurdos, el hecho que Arabia Saudita e Irán tengan todavía interés en enfrentamiento y quieran trasladar, así como lo hacen en Yemen, trasladar su enfrentamiento a Siria, el mismo enfrentamiento entre Rusia y Estados Unidos, pues existen muchos intereses en juego para pensar que estos otros actores también suman más y añaden más leña al fuego en esta guerra fría que se va dando en varios niveles. Ahora, lo que sí ha quedado claro, a lo que veníamos diciendo también hace varias semanas, es que acá la ONU ha dejado de lado todo su papel frente al rol que están jugando Estados Unidos y Rusia. Los presidentes. Ellos, básicamente sus ministros de Relaciones Exteriores, su secretario de Estado, quienes han logrado pues los acuerdos, quienes han logrado que se reúnan en Ginebra, quienes han logrado el cese al fuego, ellos son los grandes artífices. Y los presidentes mismos, hubo una conversación telefónica previa al anuncio entre Vladimir Putin y Barack Obama. Si habría que señalar algo, es que la intervención de Rusia lo ha posicionado a Rusia en Siria como un interlocutor fundamental. Hasta hace 4 o 5 meses Rusia no era un interlocutor tan importante y hoy no solamente es un interlocutor, sino es alguien capaz inclusive de generar cese al fuego, porque estoy convencido que el hecho que al-Assad haya aceptado es fundamentalmente por la presión desde Moscú. Claro, eso es como una reaparición de la Guerra Fría, ¿no? En otra versión. A ver, el plan del cese de las hostilidades en Siria, ¿no? Tenemos algunos de los puntos, sí, ¿no? Este viernes comienza en la medianoche.
contará con la participación de las partes de conflicto, obviamente excluyendo al Estado Islámico y frente al Nusra, lo cual podríamos también excluir a otros grupos que también de salafistas, que son sunitas bastante radicales, pero que hasta el momento no se consideran terroristas. Turquía quiere que también se incluya a los kurdos como terroristas, lo cual complica más esto. Estados Unidos y Rusia son los que van a determinar las regiones ocupadas por los terroristas, lo cual es bastante complejo de que lleguen a un acuerdo. Y Rusia y Estados Unidos establecen la línea directa de comunicaciones. Esto demuestra obviamente el papel que estos dos países están jugando como los articuladores del futuro de Siria. Hacemos una pausa y al regresar. Bolivia le dijo no a un nuevo periodo presidencial, una nueva reelección de Evo Morales.